Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Recibo que brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Benditos y benditas de Dios. La mano de mi Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Un feliz y hermoso día a esa más bella flor. Es la iglesia consentida, la bella, hermosa, amada de Dios. Feliz día, bendecido. Miren, vamos a hablar hoy de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muchos ministros están pidiendo que el Espíritu Santo llegue sobre ellos. Bueno, imagínate tú, si no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo pueden llamarse a sí mismos pastores? O sea, es una incongruencia. O sea, se llaman pastores, pero están pidiendo que el Espíritu Santo de Dios venga a ellos. No. Esto es tremendito. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí y sobre todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Así que es muy importante que tú sepas que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti. Por eso estamos pendientes con las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, abrir este hermoso libro y buscar Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 6. Y entonces Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 6, dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo. ¿Cómo se llama el Espíritu del Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Ese fue el Espíritu de paz que vio Juan descender del cielo y posarse sobre nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Ese de Cristo. Y ese Espíritu que está en Cristo ahora vino a todos los hombres. ¿Y cómo viene a todos los hombres? Sí, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al gentil. Entonces, ese Espíritu Santo, ¿dónde está hoy? En vosotros. Mira, qué tremendo esto, qué tremenda noticia, qué buena y hermosa noticia. Entonces ya tú no tienes que decir, Espíritu Santo, ven a mí, porque Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mira qué tremendo. Ese Espíritu clama, Abba, Padre. Papi, Padre, Padre mío, gracias por haberme enviado el Espíritu de tu Hijo, o sea, el Espíritu Santo, a mi corazón, para que haga al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Mira qué tremendo, qué hermoso es saber esto. Por eso es muy importante que tú, querido bendecido, bendecida, mira, tengamos conocimiento de Dios. ¿Ves? No conocimiento de los hombres. Los hombres ni siquiera creen que le ha llegado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en vosotros. Por eso, como dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, mira, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién está despertando? Al Espíritu, que está en esta cueva, en esta tumba, que es el cuerpo, ¿verdad? El Espíritu está dentro y está dormido. Mira, despiértate, resucita de los muertos, porque Cristo
te está llamando y empieza a hacer tu trabajo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza del hombre interior. El hombre que está dentro, el hombre interior, es espiritual. El que está afuera es terrenal. Primero lo terrenal, luego lo espiritual. Así está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 15, 44 al 58. Entonces, muy importante, queridos hermanos, queridas hermanas, que tú y yo estemos activos en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Muy importante eso. Así que no estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Mira, este está loco, y que el Espíritu Santo de Dios está en él. No solamente está en mí, está en ti. Y está en todo aquel que cree. En todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al gentil, también a ti. Por eso, muy importante conocer los misterios de Dios. Esos misterios, mira, cosas que ojo no vio, porque el Papa no los ha visto. El Papa, y si los ha visto, se ha hecho el loco. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? Bueno, estas cositas las ha preparado Dios para ti. Y no es algo que es nuevo. Mira, no que es nuevo, no, esto lo sabes tú desde antes de la fundación del mundo. Ahora lo que se está es despertando al espíritu. Y como se despierta tu espíritu empieza a hacer el trabajo que Dios le mandó hacer. Muy importante eso. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios? Mira, muy importante lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Despertando. Y ese Espíritu que resucita de entre los muertos y entonces empieza a ser al hombre exterior a imagen y a semejanza del hombre interior. Muy importante lo que el Señor hoy nos está aclarando. Porque mucho por ahí he visto a ministros, ay, Espíritu Santo, ven a mí. ¿Cómo puedes pedir algo que ya Dios te lo dio? Dios te lo envió. No se vino solo. Dios te envió el Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer tú es despertar. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Saludos. Hola, bendecida, feliz y hermoso día. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado. Bienvenida, bendecida Milagro, que también está activa. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón por tu hermano querido. Estamos hablando hoy del Espíritu Santo. Mira, ¿cómo comprendemos que el Espíritu Santo está en nosotros? Bueno, para saber que el Espíritu Santo está en nosotros, hay una nueva visión, hay una nueva forma de ver las cosas. Él despierta al hombre interior y cuando se despierta ese ser interior, entonces empiezan a ver cosas que el hombre exterior no había podido ver. Por ejemplo, para muchos les cuesta comprender que ellos son el diablo. Y entonces quieren es que el diablo esté vestido de rojo rojito, que tenga unos trinches, que tenga un tridente, que tenga cachos y rabo. ¿Me entiendes? Y que esté vestido para echarle la culpa. No, nosotros según la carne, mira, somos malos. Desde el primer Adán hasta Moisés, todos fueron participantes de los deseos y pasiones terrenales. Aún Cristo fue participante de esos deseos y pasiones terrenales. María, José, Pedro, Pablo, Santiago, todos los apóstoles participaron porque primero es lo terrenal y después
lo espiritual. Entonces, primero se llenó o se participó de esos deseos terrenales y hoy tenemos la suerte, gracias a nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, bendito es Dios, envió a este cuerpo, que preparó este cuerpo para Él morar en él y demostrarnos su poder y su amor, para la gloria del Dios y Padre eterno. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Por eso, el espíritu de paz que estaba en Cristo, Señor nuestro, hoy está en vuestros corazones, haciendo la paz, haciendo en nosotros un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Anteriormente estábamos según la carne, según los deseos de la carne, y hoy andamos conforme al Espíritu. Muy importante andar conforme al Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, entonces andamos por el Espíritu. Es maravilloso comprender las cosas del Señor nuestro Dios. Por eso clamamos también Abba Padre. Amén. Por eso clamamos. Amén, lo decimos. Bendecido que va terminando el estudio. No, voy comenzando. Porque me extraña. Así sí. Yo decía, Dios mío, yo invité a todos ya el WhatsApp. Entonces ahora va terminando el estudio, decía yo. No, voy comenzando, pero los estoy subiendo porque la plataforma de TikTok me exige que tienen, cuando hay 4 o más, lo toma más en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Amén. Bueno, estoy dando el estudio con ustedes allí. Y bueno, el que quiera, según vamos, se va como una tertulia, pues, se va redactando el estudio y cualquier pregunta que se pueda hacer, pues, se hacen y participan todos. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Una bendecida, Carmen. Estamos hablando del Espíritu Santo. Diga, bendecida. El Espíritu Santo. Saludando a la amada. Saludos a la amada, Madre Iglesia. Amén. Bueno, entonces estamos hablando de que hay ministros, estaba viendo un ministro que estaba pidiendo a Dios que el Espíritu Santo fuera a él. Entonces me digo que cómo se puede llamar pastor a sí mismo cuando el Espíritu Santo no está en él. Entonces Dios quiera que le llegue este like al bendecido para que comprenda que en Gálatas capítulo 4, en el versículo 6, dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, a vuestros corazones, el cual hoy clama Abba Padre. No dice aleluya, dice Abba Padre. Entonces, ¿por qué clama Abba Padre? Porque dice Padre mío o papi, Padre. Hay una buena comunión entre el hombre y Dios ahora. Ahora por medio del Evangelio hay una reconciliación. O sea, ya los creyentes, los cristianos, los que verdaderamente le estamos creyendo a Dios en nombre de su Hijo amado Cristo bendito, comprendemos pues que entre Dios y nosotros, como se llama este programa, hay un hilo espiritual. Y como ese hilo espiritual, ya hay una comunión entre Dios y el hombre. Ya hay una reconciliación. Por eso este evangelio es el evangelio de la piedad. O sea, donde Dios es manifestado en carne. Muy importante, el lápiz y papel, bolígrafo o cuaderno, y tomar apunte. Estamos hablando del Espíritu Santo. Recuerden seguir, comentar, los comentarios preferiblemente que sean de 4 palabras, como, bueno, lo que ustedes quieran, pero de 4 palabras. Y el compartir este like hace que muchas personas tengan la oportunidad hoy de entrar. Recuerden que somos miles de millones de miles de millares de personas que hay en el planeta. Y recibo en el amor de Dios, pues, que todos tienen la oportunidad de oír este evangelio.
el evangelio de nuestra salvación, el evangelio de la gracia. Entonces hay una nueva forma de ver las cosas. Hay una nueva forma de ver las cosas. Los que no participan de la humildad que participó el amado apóstol Pablo cuando dijo a los galatianos, todo el conocimiento que yo tenía según la ley, según lo que me enseñó Gamaliel, lo tengo por estiércol en comparación a la divina gracia de Dios que a mí me ha sido encomendada. El llamado pastor que no tenga la humildad de decir que Cristo o Dios en Cristo hace las cosas nuevas todos los días, entonces se va a quedar atrasado. Porque por donde salta la cabra, salta el cabrito. Mientras la oveja conoce la voz de su pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? Bueno, nuestro pastor es Dios. Porque hoy se está cumpliendo Ezequiel capítulo 34, se está cumpliendo el Salmo 23, se está cumpliendo el libro histórico de Juan capítulo 16, capítulo 10, versículo 16, donde hay un rebaño y hay un solo pastor. Nuestro pastor es Dios. Y el único medio entre Dios y nosotros, ese canal, es Cristo. Se llama Cristo. Por eso somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Y como miembros del cuerpo de Cristo hay una comunión entre Dios y los hombres. El Cristo decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, porque es que el Padre se estaba manifestando en él, como hoy el Hijo se manifiesta en vosotros. En cada gesto de generosidad, bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia. Ahí está Dios manifestado en carne. Por eso, queridos hermanos, muy importante que nosotros participemos de estas cosas que no es por nosotros, sino de Dios, porque es un regalo de Dios. Ahora bien, estos misterios los explica el amado apóstol Pablo, como está escrito en Colosenses capítulo 2 al 4, para que unidos en amor sus corazones sean confortados hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad de comprensión y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es lo que nos explica el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en ti, entonces tú comprendes los misterios de Dios, que Él había ya plasmado en las Sagradas Escrituras. No es que ahora es que los escribió para que tú lo leas. No. Ya estos misterios habían sido escondidos desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando llega el momento, cuando se dice ya, cuando se dice ahora, entonces es que se te revela a ti. Por ejemplo, ahorita el Espíritu Santo de Dios que está en ti, cuando tú oyes esto, cuando tú lo lees, cuando tú lo anotas y vas y agarras la Biblia y lo transcribes a tu cuaderno, entonces tú empiezas a adquirir revelación de parte de Dios. Y cuando Dios te empieza por la palabra, conforme a lo que está escrito, a revelar sus misterios, tú empiezas a comprender todo el propósito de Dios con el proyecto Planeta Tierra. Muy importante este asunto. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque resulta que nosotros durante toda la vida lo único que hemos estado es engañados. ¿Y quiénes nos engañaron? Pastores, curas, sacerdotes, todo eso. Entonces, para que no seamos engañados, tú tienes que investigar. ¿Y cómo puedes investigar? Bueno, yo aquí te doy la oportunidad de que tú puedas ver las cosas por tus propios ojos. Yo te doy la cita bíblica y tú vas y lo buscas en la Biblia. Y cuando lo transcribes de Biblia al cuaderno, ya ese cuaderno pasó a ser un librito. Y ese cuento, esa historia, esa revelación que te da Dios por medio del librito, es la que hace que tus sentidos sean ejercitados en el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, según los que nos han enseñado estos falsos maestros, apóstoles fraudulentos, estos llamados profetas y todo lo demás, ¿me entiendes? Entonces, cuando
cuando nosotros le prestamos atención a la palabra de Dios, ahí es donde se empiezan las revelaciones. Y empiezas a ver que vas de gloria en gloria, aprendiendo más, cada día vas aprendiendo más. Y cuando vienes a ver, te das cuenta de la importancia que tiene el haber estado escudriñando la verdad. Porque como está escrito, la verdad es lo único que te va a hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de ti mismo. Nosotros en nuestra carne tenemos deseos engañosos. Por ejemplo, hay un hombre que tenía dos amigos. Mira esta historia. Un hombre que tenía dos amigos. Uno empezó a leer, a oír y a predicar la palabra del Señor. Y otro le gustaba beber, le gustaba fornicar, le gustaba adulterar y le gustaba estar en los deseos de la carne. Este hombre que tenía estos dos amigos, pues se apartó de aquel que predicaba la palabra de Dios y se juntó mucho más con el otro. ¿Qué creen ustedes que le terminó pasando? Empezó siendo igual que el otro que era carnal. ¿Por qué? Bueno, porque por donde salta la cabra, salta el cabrito. Mientras que la oveja, cuando el pastor la llama, la oveja oye. Mira, muy importante lo que el Señor nuestro Dios hoy está diciendo. ¿Tú eres oveja o eres cabrito? ¿Me entiendes ya? Entonces, como dice el dicho por ahí, el que anda con un cojo al año cojea. Entonces, ya ustedes saben lo que quiere decir el refrán. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Bueno, que si nosotros preferimos andar con el fornicario, el adúltero, el borracho, el maldiciente, lo único que va a pasar es que vamos a ser igual que esa persona que escogimos como amigos para andar en los días de nuestra vida. Por eso yo les invito a conocer hoy a Cristo, Señor nuestro, y andar con Cristo en vez de andar en los deseos de la carne. En vez de andar por la carne, andar por el Espíritu. Y esto son las revelaciones que Dios hoy nos está trayendo a nuestras vidas. Que nosotros, dentro de nosotros, tenemos un ser espiritual. O sea, hay un ser dentro de cada uno de nosotros que ese ser hay que despertar. Para que ese ser haga al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Y para que eso ocurra, bueno, tienes que agarrar el camino, la verdad y la vida. O sea, que si no tienes más bien a Cristo como tu amigo, sino al primer Adán como tu amigo, entonces vas a andar metido en problemas. Pero si tomas a Cristo como tu amigo, entonces tus problemas más bien se van a resolver. Aunque al principio tengas que pagar. ¿Por qué tienes que pagar? Bueno, mijo, porque como todo lo que venían haciendo lo sembraste, y el que siembra recoge, hasta que no termines de cancelar todo lo que debes, todas esas cosas pendientes que tienes, no puedes empezar a recoger. Pero por lo menos ya hiciste una raya. Eso se llama justicia. Y en esa raya, entonces ya tú empiezas a tener una nueva vida en Cristo, y todo lo que empieces a sembrar en la vida en Cristo también va a llegar un momento también para recoger. Por eso es importante comprender la divina gracia de Dios en su justicia. El apóstol Pablo es el que nos revela estas cosas en Colosenses, en el capítulo 2, de 2 al 4, dice lo siguiente: para que unidos en amor, todos unidos, una misma mente y un mismo parecer, en lo que a Dios se refiere, sus corazones sean confortados hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad y comprensión, y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto es un misterio que hoy Pablo, por el Espíritu Santo de Dios, está revelando.
¿En quién? Cuidado aquí, analicen bien aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Entonces dice, ¿en quién? No en quiénes. No está hablando como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como si fueran tres. No, sino como si fueran tres en uno. Los otros dos son en el Espíritu Santo, porque el Padre se manifestó por el Espíritu Santo, en el Hijo se presentó por el Espíritu Santo, y hoy en vosotros que sois miembros del cuerpo de Cristo, se presenta por el Espíritu Santo. Entonces, hoy el Padre que se presentó en el Hijo se manifiesta por el Espíritu Santo en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En vosotros. En vosotros. Entonces dice, en quién, o sea, en él, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice el amado apóstol Pablo, en espíritu estoy con vosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivo. Por eso se le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. No se dice el Dios del difunto Abraham, el Dios del difunto Isaac, el Dios del difunto Israel. No. Ajá. Se le dice el Dios de Abraham porque está vivo, el Dios de Isaac porque está vivo y el Dios de Israel porque es un Dios vivo. Amén. ¿Sí me explico? Entonces, Amén. Entonces está diciendo el Espíritu Santo de Dios, porque aunque estoy ausente en cuerpo, en espíritu estoy con vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En vosotros. En vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿cómo podemos decirle a Dios, Dios, envíanos al Espíritu Santo? O decir, Espíritu Santo, ven a mí. No, es una palabra mal dicha. ¿Ve? Sin conocimiento. Porque Gálatas 4:6 dice que el Espíritu Santo está en vosotros. Dios envió el Espíritu de su Hijo, o sea, el Espíritu Santo, a vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Y en Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, imagínate tú, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, ya el Espíritu está en nosotros. En muchos está dormido. Por eso, como dice la Escritura en Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es lo que está haciendo Dios hoy aquí. Te está llamando para alumbrarte. Te está despertando de ese letargo, del engaño. Entonces dice el amado apóstol Pablo, escribe, porque aunque estoy ausente en cuerpo, en espíritu estoy con vosotros, gozándome al ver vuestro buen orden. Amén, lo recibo. Y firmeza de vuestra fe que tenéis en el Señor y Salvador Cristo bendito. Por eso, cuando nosotros llegamos a comprender que el Espíritu Santo está en nosotros, empiezan a haber revelaciones, o sea, ver las cosas que no son como si fueran. Por ejemplo, a Abraham, le voy a poner un ejemplo. A Abraham, Dios le dijo cuando tenía aproximadamente 75 años que le iba a dar descendencia, pero tuvo 25 años llamándose padre de mucha gente y era ya anciano y su mujer era aparentemente estéril, pero él le dijo a su mujer, ya no me vas a llamar más Abraham, me vas a llamar Abraham, padre de muchedumbre, padre de mucha gente. Y cuando él le dijo esto a su esposa, que también ya era, ya había pasado ya el tiempo de poder dar a luz,
Y entonces ella dijo, pero ¿cómo voy a dar a luz ya, ya después que he pasado el tiempo? Entonces esta se echó a reír. Y de ahí viene el nombre de Isaac, porque Isaac es risa. Aquellos que se echaron a reír cuando Abraham y Sara salieron al encuentro de todo el pueblo y le dijeron, mire, ya no me van a llamar Abraham, me van a llamar Abraham. Todos se echaron a reír. Mira, este viejo está loco, ¿cómo va a decir ahora y que es padre de mucha gente y no tiene ni siquiera un hijo? Entonces, 25 años después, tenía Abraham aproximadamente 100 años cuando Dios le fue allá a su casa, comió con él, con 2 ángeles más, y entonces le dice, en el tiempo de nacer un bebé, es lo que le quería decir, en el tiempo vendré y tu mujer Sara dará a luz un hijo. Y entonces y que también le cambió el nombre, no ha bendecido a ella. ¿Cómo? Que a ella también le cambió el nombre. Claro, y entonces se echó a reír. Y cuando ella se echa a reír, él le pregunta, ajá, ¿y por qué te ríes? Mira, se reía porque decía, bueno, si cuando mi marido tenía 75, me reía de aquello, ¿cómo no me voy a reír ahora que tengo ya 95, casi 100? Entonces, cuando tuvieron el hijo, entonces le dijo, le pondrás por nombre Isaac, que significa risa. ¿Por qué? Porque ahora era Dios el que se reía de todos ellos. ¿Por qué se reía de ellos? Porque ellos se rieron de Abraham y de Sara, su mujer, de Sarai. ¿Sí me explico? Amén, amén. Entonces, mira cómo Dios hace las cosas. Por eso nosotros confiamos tanto en este Dios y por medio de la fe vivimos. Vivimos por fe. ¿Ve? Y como vivimos por esta fe, mantenemos esta fe en el Señor, entonces le estamos creyendo a Dios. No estamos solamente creyendo en Dios, sino le estamos creyendo a Dios que cumple lo que promete. Por ejemplo, una vida eterna que ya nos las dio en Cristo, porque la vida eterna es que el espíritu no muere. Y para la carne dice reverdecer los huesos, ponernos como huerto de Edén. Amén. Nos dice que como Isaías 65, que no habrá una partida de un niño menor de edad, sino de que la vida se tendrá como mínimo 100 años, tanto para el justo y para el injusto. O sea, el que vive por justicia, pues vivirá por su justicia 100 años, y el que vive por su justicia, vivirá por su injusticia 100 años. Y ninguno partirá en menos de esa edad. Bueno, esta promesa Dios también las va a cumplir y la está cumpliendo ya para la gloria de Dios. Entonces, muy importante estas cosas que Dios nos está dando. Y nosotros vivimos por esta fe. Por esta fe vivimos. Por eso a mí me hablan de guerra, rumores de guerra, de que si viene el maremoto, de que el terremoto, de que todos vamos a partir con el Señor algún día. No quiero voy a poner mi mente enfrascados en problemas que todavía no han acontecido. O sea, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo activada. La mente de Cristo activada. Y sí, es verdad, Cristo dijo según su carne, Padre, ¿por qué me has abandonado a través de tantas tribulaciones? Imagínate tú. También rogó al Padre, Padre, si es posible de ti pasar esta copa. Pero a la final se va a hacer es la voluntad de Dios. Y comprendió que consumado tenía que hacer todo aquello para nuestra salvación. Alabado sea Dios que habemos ahora personas que entendemos el sacrificio de Cristo y el amor de Dios que derramó en nuestros corazones por su Espíritu. Y al comprender esto, no nos consideramos pecadores, sino que al contrario, vamos a la meta del supremo llamamiento de Dios. Amén, amén. Y lo hacemos y tenemos el corazón dispuesto a cada día ser mejores, cambiar y ser transformados del mal al bien. O sea, recibiendo la bendición del Hijo de Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pues la bendición de Cristo, como está escrito en el libro histórico de Hechos 3:26, es que
cambiemos del mal al bien. Y de hecho, Ah, cuando lo buscas en Google, en la IA, te dice que la iglesia o la doctrina o la enseñanza más recomendada para la humanidad es la de Cristo. Porque amén, ciertamente Cristo lo único que hace es enseñarte, como toda esta escritura lo dice, toda la escritura que es inspirada por Dios, es útil para enseñar, corregir y redarguir e instruir en justicia para que el hombre de Dios esté y sea perfectamente preparado para toda buena obra. O sea que Dios simplemente nos dejó un manual y vino él mismo a presentárnoslo por el Hijo para que nosotros pudiéramos hoy alcanzar una vida plena en Cristo, Señor. Ahora bien, ciertamente esto no todos lo comprenden de la forma en que yo lo comprendo y lo entiendo. Y lo entiendo. Yo entiendo al que prefiere estar con un tabaco, echándole humo a unas estatuitas del Negro Felipe, María Leonza, Huaycaipuro, etcétera. Te entiendo. Entiendo por qué. Porque por la ignorancia y la incredibilidad llegamos a creer en cosas que verdaderamente no tienen poder ni fuerza. Pero si usted agarra alguna de esas estatuas y se le cae y se le rompe, tiene que ir a que le hagan otra, porque esa se le rompió. Y si se le cayó un pedacito de pintura, usted tiene que llevarla a restaurar. Mientras el Dios Todopoderoso, del cual yo creo, el invisible, el inmortal, el eterno, ese simplemente no se deteriora y por los siglos de los siglos vivirá eternamente sin necesidad de que yo le restaure. Al contrario, Él restaura mi vida. Al igualmente, también sé que el que está creyendo en Jehová, el que está creyendo en otros dioses, o sea, son tanto los nombres que le ponen a Dios y terminan adorando a otros dioses, o el que cree en la Virgencita, en la estatuita, etcétera. ¿Ve? Los comprendo, porque en la ignorancia y en la incredibilidad terminan haciendo cosas que más bien se atrasan su relación con Dios, su verdadera comunión con Dios, porque piensan tener una comunión con Dios, pero va a llegar la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez, porque eso le va a pasar a todos. Eso le va a pasar a todos. Pero entonces cuando estas cosas pasan, de pronto no van a tener la misma fuerza, porque el mismo poder que puede para algunos tener Huaycaipuro o María la Virgen o San José, etcétera, no es el mismo poder de Dios y de Cristo Señor nuestro, porque la gloria Él no la comparte con nadie en este aspecto. Él ayuda, es misericordioso, en gran misericordia y todo lo demás. Pero recuerden que mientras que del hombre se acuerda de él, al Hijo del Hombre le visita. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esta comunión con Dios y que se despierte este hilo espiritual entre Dios y nosotros, esta frecuencia, para que nosotros todos unánimes con la misma mente de Cristo tengamos la misma mente y el mismo parecer en lo que a Dios se refiere. Por ejemplo, una persona que está adorando una estatua, arrodillándose delante de ella o de él, pidiéndole, ¿verdad? No ha leído o no comprende Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Ni se imagina, porque no lo sabe, las consecuencias que le traen a su vida ese hecho. Es una falta contra el Espíritu Santo, es una falta contra Dios. Pero como lo ignoran, como no lo creen, aunque se los diga, no lo pueden ver, porque son misterios escondidos, que están ahí en la Biblia, pero que si el cura, el sacerdote, el padrecito, el papa, no lo ven y no lo revelan a los feligreses, ¿verdad? Entonces, el feligrés les cuesta mucho más creerlo. ¿Y qué lleva eso? A traer como consecuencia lo que está en Romanos,
en el capítulo 1 del 18 al 32. Bueno, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra esta impiedad de hombres corruptos de entendimiento que dan más culto a las criaturas creadas por manos de hombres que al Creador. Y por eso Dios los envuelve en lascivia y los hace estar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y de ahí sale el hijo que no respeta a sus padres, el hombre que no ama a su esposa, el hijo, la esposa que no respeta a su marido, y todas estas cosas que tú ves a diario a tu alrededor y que salen en las noticias todos los días con un mal final, proceden gracias a la desobediencia y a la fe que se les está poniendo más a las criaturas creadas por manos de hombres que al Creador, el cual es invisible por toda la eternidad. Ahora bien, el amado apóstol Pablo nos explica aquí algo que el Espíritu Santo te va a hacer comprender. Primero a los Corintios capítulo 2, capítulo 2 del 6 al 16. Yo se los voy a leer y si nos da un poco de tiempo, pues se los explico cada pedazo de cita bíblica de lo que aquí está hablando el amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Primero a los Corintios 2, 6 al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no del primer siglo, ni de los príncipes del siglo primero que perecieron. O sea, Pablo está diciendo que habla sabiduría, que escribió aquí, que el Espíritu nos está hablando la sabiduría predestinada, que los sacerdotes, los príncipes del primer siglo, cuando Cristo estuvo en juicio, no comprendieron. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la que ninguno de los principales sacerdotes del siglo primero conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, nunca le habrían crucificado. ¿Y por qué nunca habrían crucificado a Cristo? Bueno, porque hubiesen comprendido que Él era el Hijo de Dios, algo que nosotros comprendemos y que creemos sin haber estado con Él. Mientras que ellos lo estuvieron ahí, vieron los milagros que Él hizo y no creyeron. ¿Por qué? Porque la profecía decía que esto tenía que acontecer. O sea, que ojos viendo no veían y oídos oyendo no iban a oír. Pero de la misma manera, también quedó escrito para todo aquel que está leyendo las Escrituras y no está creyendo que el Espíritu Santo de Dios está en él o en ella. Y resulta que cuando lee las Escrituras, viendo, no ven y oyendo, no oyen. Cuando nosotros leemos las Escrituras, el mismo Dios nos está hablando. Los mismos profetas nos están hablando. Los mismos apóstoles nos están hablando. El mismo Señor Cristo bendito nos está hablando. Porque esas son palabras de ellos. Pero tenemos que recordar que son inspiradas por Dios. Por eso tienen una utilidad. Hay que darle la utilidad que tienen. ¿Verdad? Muy importante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. O sea, el Papa leyendo Éxodo 20, del 1 al 5, no ha visto, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, los que quieren la verdad, los que buscan la verdad, van a andar por la verdad. Y cuando lean Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, van a entender que no deben de adorar ninguna imagen creada por los hombres, ni de lo que está arriba en el cielo,
José Gregorio, María, José, Pablo, etcétera, ni de lo que está abajo en la tierra, presidentes, gobernadores, alcaldes, artistas, ni de lo que está debajo de las aguas, como los peces o cualquier otra cosa que esté debajo de las aguas. No se debe uno inclinar a ellas. Y eso está ahí bien escrito, literal. O sea, no necesitas que alguien te lo explique. Cuando tú lo lees, la misma palabra de Dios te lo va a expresar. Entonces, si tú leyéndolo y viéndolo no lo obedeces, es porque se está cumpliendo lo que Dios está diciendo aquí. Como dice el profeta. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios, si tú amas en verdad a Dios, tú leyendo vas a entender. Así de fácil. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Mira, ¿por qué? Porque bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, pues lo hemos recibido. Pero Amén. el que no lo ha recibido no lo puede entender por el Espíritu. Tienes que tener el Espíritu Santo de Dios para poder comprender esto. Entonces dice, porque Dios nos reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ven? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, porque esto no nos lo está revelando otro hombre. Esto nos lo revela es Dios. Cuando tú lo lees, te lo revela es Dios. No es que te lo revela Miguel, ni te lo está revelando Pablo, no. El Espíritu es el que te lo revela. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu que está dentro de ti, está dentro de ti ahora, pero está vivo desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios estaba fundando el mundo, según Job, capítulo 38, 1 al 21, tú y yo estábamos con Dios en el Espíritu. Por eso, para algunas personas, yo le digo, no, el diablo quedó destruido, y le enseño Hebreos 2.14 y dice, y le explico Gálatas 5 del 16 al 25, y dice, verdaderamente, chico, aquí está claro. ¿Y por qué la gente dice que el diablo sí existe? Ah, bueno, porque les gusta el tema de echarle la culpa a alguien más y no nos damos cuenta de que nosotros somos los culpables de nuestros actos, porque nosotros hemos cometido actos según la carne, porque anduvimos según la carne. ¿Qué está haciendo el Señor? Trasladándonos del mundo de las tinieblas, o sea, del desconocimiento, al reino de su amado Hijo. Y cuando empezamos a comprender esto, entonces discernimos entre lo terrenal y lo espiritual, y nosotros empezamos a andar por lo espiritual y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, el diablo queda destruido y solamente Dios queda entre nosotros. Por eso en esta congregación no hay diablo, no hay demonio. La mala suerte no existe. Pagamos lo que tenemos que pagar conforme a lo que hicimos. Pero hermano, yo no recuerdo que yo le haya quitado nada a nadie, pero a mí me han robado. En esta vida no, pero en las vidas anteriores es probable que lo hayas hecho. Y por eso te está ocurriendo. Y cuando recibes esto y lo aceptas, bueno, ya pasó, ya quedó hasta allí. Pero mientras que le estés echando coco, sigue el problema en tu mente y tu estrés. Entonces, la palabra acaba con el estrés, acaba con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente nos hace razonar en lo que nosotros pudimos haber sido y que ahora no queremos seguir siendo, y si fuimos ya no lo somos. Eso es lo importante. Así que esto lo que nos hace es seguir adelante en el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió
a través del velo, esto es de su carne, para que nosotros podamos entrar en ese lugar santísimo en donde corresponde al Cristo Señor nuestro. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural, o sea, la carne, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Mira este loco, ahorita cuántas personas le están dando ahí. Dale, dale, dale. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el diablo quedó destruido. En vez de, voy a quedarme, voy a oír a ver cómo es que quedó destruido. O sea, ¿por qué este hombre dice eso? Pero no, este está loco, porque para ellos es locura. Pero para nosotros es poder, gloria y salvación de Dios. Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo es que tenemos la mente de Cristo? Bueno, Cristo agarraba las sagradas escrituras, o sea, el Torá en el templo, y lo leía. Entonces leía Isaías 61, versículo 1. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Cuando Cristo lo leía, él estaba diciendo al pueblo, esta palabra hoy se ha cumplido. Entonces el pueblo le quería caer a pedrada. ¿Por qué? Porque era una blasfema. Él está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre él. Yo no te digo que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Yo digo el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Porque en ti también está. Ahora, si tú no lo crees, allá tú. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo de Dios, según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5, hoy está en vosotros. Amén. ¿Dónde están? En vosotros. Yo lo recibo. Dice, conforme a lo que está escrito en esta, con este fin, ha reposado sobre mí el Espíritu de Yahweh, porque Yahweh me ha ungido. Aquí no dice Jehová. La palabra Jehová no existe en los pergaminos originales. ¿Y por qué no existe en los pergaminos originales la palabra Jehová? Porque resulta que Jehová no va. ¿Y por qué no? Sí. Bueno, porque es un nombre inventado por los hombres entre los años 1400 y 1500. Un nombre inventado por los hombres. Cuando usted busca esta Biblia, puede buscarla y usted entonces, o sea, busque la más antigua para que conozca un poco más la verdad. ¿Por qué? Porque todas las demás han sido muy tergiversadas. Así que busque la Biblia más antigua y en las más antiguas va a conocer mucho más la verdad. ¿Ve? No aparece, por ejemplo, la palabra Jehová. No aparece en Hebreos 2:14, donde dice, no fue derrotado. No, el diablo no quedó derrotado, ni pellizcado, ni nargueado. Al diablo fue destruido. Hebreos 2:14. Entonces, esto que yo te estoy revelando hoy, ¿no? Para muchos, pues, esto es una locura. Pero para el que tiene, el que lo conoce ya desde antes de la fundación del mundo, el predestinado, de una vez dice, ey, es verdad, el diablo somos nosotros. Nosotros, según la carne, mire, somos el mismo diablo. Porque la carne es contraria a Dios.
Los deseos de la carne, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades, y pare usted de contar. Esos deseos de la carne son contrarios al espíritu, porque los frutos del espíritu es amor, bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, perdón. ¿Ves? Entonces, estos son los frutos del espíritu. Y los otros son los deseos de la carne. ¿Por dónde andas tú? ¿Por la carne o por el espíritu? Muy importante eso. ¿Ves? Entonces, cuando tú empiezas a andar por el espíritu, no te satisface hacer los deseos de la carne. Y como no te satisface, te apartas de ello. Y muchos a la vez, mira ay, el santico, ay, sí, ahora sí, después de viejo, después que hiciste tanta maldad, después que, mi hermano, gracias, alabado sea el Señor, que ya cambiaste, que ya eres transformado. Peor es que sigas en la misma situación. Por eso más bien tenemos que alegrarnos como los ángeles de Dios. Cuando una persona que está bajo la ley y se considera pecador, entra al camino de la divina gracia de Dios y se aparta de sus pecados y empieza a vivir bajo la divina gracia de Dios. Mira qué hermoso nos habla el Señor. Así que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ah, bien, ¿tenemos hoy la mente de Cristo? Sí, porque tener la mente de Cristo es comprender que debes de cumplir los 10 mandamientos de Dios. A ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos de Dios? ¿Quién me los puede decir ahí? Amar a Dios sobre todas las cosas. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra, abajo de la tierra, del mar. Y el tercero es, no tomarás esta palabra de Dios en vano. El cuarto es santificar la fiesta del día sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás la palabra, ni cometerás adulterio personal. Y el octavo, no cometerás, no robarás. El noveno, no dirás falso testimonio de tu hermano. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Amén, lo recibo. Amén, Abba Padre. Mira qué tremendo. Si nosotros cumplimos estos 10 mandamientos, ¿qué dice el Señor que nos hemos ganado? La vida eterna. La vida eterna. Y si queremos ser perfectos, ¿qué debemos de hacer? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es Sedaca. Sedaca. ¿Ve? Participar de la justicia social. Eso es para Amén. ser perfecto. ¿Ve? De lo que tienes, da de comer a los pobres. Por eso clamamos Abba Padre. Abba Padre. Así. Entonces, muy importante, nosotros hemos recibido esta palabra de Dios. La recibimos como para nosotros. Eso es por fe. Amén. Porque nosotros vivimos Sí. por fe, no por vista. Amén. Entonces, ¿qué es lo que empieza diciendo el amado apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 6 y 7? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si no eres maduro para comprender esto, ¿cómo se te puede hablar los misterios revelados? Ajá, así es. No lo vas a comprender. Hay O que sea, darle lechita. diciéndolo, no lo puedes comprender. Entonces dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo primero, ni de los príncipes del siglo primero que perecieron, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cómo nos gloriamos nosotros hoy? Mira, nosotros no estamos esperando que venga el Hijo del Hombre. Nosotros ya sabemos que el Hijo del Hombre está entre nosotros. Amén, amén. Estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es donde se manifiesta el Hijo del Hombre. Amén, amén. Así es. Así es. Porque el Hijo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios se llaman nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Es la iglesia verdadera. Aquellos que van a imitar, van a obedecer la voluntad de Dios y a ser semejantes a Cristo Señor nuestro. Padre. Entonces, para hacer eso, simplemente tienen que hacer los 10 mandamientos y participar de Sedaca. Más nada. No es que no, que te pongáis la falda por aquí, que el vestido por allá, que el pelo tiene que ser así, que no. Cumplir los 10 mandamientos y participa del amor al prójimo, o sea, de la justicia social, de la ayuda mutua, y eso te hará perfecto delante de los ojos de Dios para ganar la vida eterna, y caminar como Enoc, como Job, como Noé, como Daniel, delante de los ojos de Dios. Bendecido, y aquí en Isaías 11 lo dice. Mira cómo dice así, como dice. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y unirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Amén. 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 Yo lo recibo, que eso está pasando ya. Amén, lo recibo, así es. Porque como está escrito en 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia de Dios, dice el amado apóstol Pablo, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro, ojo aquí, no dice y otros como si hablase de mucho, dice y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque bueno, Pablo puso el fundamento de conocer la voluntad de Dios, y ese otro va a imitar a Pablo como Pablo es imitador de Cristo, como Cristo es imitador de Dios. Porque todos son guiados por el mismo Espíritu. Así es. Amén, bueno, amén. por ahí hay muchos que dicen que son profetas y que levantan los enfermos y todo lo demás. Yo les hago un llamado y les digo que se vayan para los hospitales, para las emergencias de los hospitales, y que empiecen a sanar enfermos. Porque si tienen el don de sanación, es un desperdicio que no hagan su labor. Amén. Amén. Así es. Si tienen el don de sanación, váyanse y se paran en la puerta de la emergencia de cualquier hospital en el mundo. Amén. Porque Como hizo ese es su trabajo. Pedro y Juan. ¿Cómo? Pero lo hizo en una sinagoga. Eso lo hizo Pedro en el templo. En el templo, por eso, en una sinagoga. Sanó al paralítico. Pero yo les digo a esto, ¿verdad? Que tienen ese don, que se vayan a las puertas de las emergencias de los hospitales y sanen los enfermos. Así es. Ajá. Si llega un enfermo con, por decir algo, fracturas o cosas de esas, bueno, ahí están los médicos y están las máquinas, que también los médicos estos tienen don de sanación y ellos se encargarán de sanarlo. Pero ellos pueden, si tienen este don, pueden ayudar a muchos. Amén, amén, así es. Amén. Ahora bien, dice el apóstol Pablo que él puso el fundamento y otro edifica encima. No dice y otro, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque estos misterios serán revelados y están siendo ya revelados, como lo dice en Romanos capítulo 16, 25 y 26.
y al que puede confirmar según mi evangelio, Amén. o el Así es. evangelio que Dios le dio a Pablo, Amén. este es el otro, y la Ah, predicación de Cristo bendito, el cual es quien nos pastorea, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto en tiempos eternos, pero que hoy ha sido revelado, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Recuerden lo que está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Porque las revelaciones de este misterio es que Cristo sea formado en vosotros. amén, amén, así es. Con eso Así se es. cumple todo. Si Cristo es formado en vosotros, entonces ya todo está salvado, porque eres el Salvador. Así es. ¿Sí va comprendiendo más? Muy Amén, bien. amén. Ahora, ¿para qué es esto? Bueno, es para la obediencia a la fe en todas las razones, en todas las naciones, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 5. Amén, así es. Por quien recibimos esta gracia, estas revelaciones, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este otro es el vocero al cual Dios utiliza para revelar por el Espíritu Santo los misterios ocultos en los siglos venideros. Como está escrito en Daniel capítulo 12, versículo 1. Revelamos entonces también lo que está en 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes del siglo primero conoció, porque si la hubiesen conocido jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Ciertamente, si a nosotros nos preguntan, ¿ustedes serían capaces de crucificar al Señor de gloria? De una vez decimos no. ¿Por qué no? Porque nosotros sí tenemos los ojos abiertos y los oídos abiertos. Pero en el Amén. siglo primero, los fariseos y saduceos no tenían los ojos ni los oídos abiertos. Tenían ojos de estupor y oídos de estupor para que Así se es. cumplieran las escrituras. Por eso, Poncio Pilato sí les decía, si quieren lo matan ustedes, pero yo no, porque yo no hallo nada malo en él. El bendecido está eso, el libro histórico de Juan 19:6. 19. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pilato estaba claro que Cristo no tenía ningún delito. Pero los fariseos y saduceos no lo tenían claro. Porque Por la a ley de ellos Moisés. no se les Por la había ley de Moisés. revelado. Y por la ley de Moisés. Ajá, tenían un velo sobre su rostro. Como lo tuvo Moisés, ellos de la misma manera. Sí. Por eso, cuando se convierten en el Señor, el velo les he quitado. Amén, lo recibo. Como está escrito entonces en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Así es. Recibo en el amor de Dios que hoy esto Amén. está preparado para nosotros. Amén, lo Amén. recibo. Lo recibo. Lo recibo. Porque esto lo había dicho Isaías en el capítulo 64:4, que dice, desde que el mundo es mundo, jamás nadie ha entendido, ni ninguna oreja ha oído, ni ha visto ojo alguno, sino solo tú, oh Dios, las cosas que tienes preparadas para aquellos que te aman. Hoy Amén, Dios amén. nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, Amén, aún lo recibo. lo profundo de Amén, lo Dios. recibo. Como está escrito en 1 Amén. Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros,
por el Amén. Espíritu. ¿Está el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Amén, lo recibo. Amén. ¿Verdad? Bueno, Amén. hay que decirle al ministro, que esto lo sepa el ministro. El Espíritu Santo de Dios está en él, que no tiene que decir Espíritu Santo de Dios ven a mí. No, no, es una palabra mal dicha. Tiene que creerle a Amén. Dios que Él envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones que clama Abba Padre. Y tú también tienes que recibirlo, bendito y bendita de Dios que estás hoy en este live. Porque esto Amén. es para ti también. Es un regalo de Dios para ti. Bendecido, ¿dónde está eso? Gálatas 4:6, Romanos 5:5. Amén. Entonces dice en Amén. 1 Corintios 2:10, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo lo recibo. Como está Amén, lo escrito recibo. en el libro histórico de Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, no se vino solo, Dios lo envió. Amén, Él os amén. enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto lo dijo el Señor y el Espíritu Santo nos lo ha recordado a nosotros. ¿Qué ha dicho el Señor? El profeta Ezequiel en el capítulo 28, desde el 13 al 19, hablando del primer Adán, dice que cuando se levantó, cuando se creó el primer Adán, se halló en él pecado. Y como se halló en él maldad y hizo el mal, Así es. luego Dios, ¿verdad? Luego Dios sacó espíritu de él y lo arrojó por tierra. ¿A quién? Al primer Adán. Luego, en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 9 y 10, dice, y enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, los deseos de la carne, el primer Adán, el diablo, ha sido ya juzgado. Por eso, en Hebreos 2:14 dice que el diablo quedó Destruido. destruido. Amén. Destruido. Destruido. ¿Ven? Muy importante esto. Entonces, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, no se vino solo, Dios lo envió. Él Amén. os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese Espíritu Santo es el que hoy nos revela estas buenas nuevas de salvación y el que nos hace entrar por el camino nuevo y vivo, el cual Cristo nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y poder comprender el reino de Dios desde dentro de nuestro corazón, desde el universo que tenemos dentro. Sí vamos comprendiendo. Como está escrito en 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como está escrito en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Usted tiene el Espíritu de Cristo? Amén, lo recibo. Y por eso Si aclamo tenemos a el Padre. Espíritu de Cristo, ¿andamos por el Espíritu o por la carne? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Yo lo recibo. Y el que anda por el Espíritu comprende que el Espíritu Santo de Dios está en él, que está en ella. Como dice Gálatas 4:6. Amén. Y por cuanto Ya, sois Padre. hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones,
el cual clama, Abba Padre. Abba Padre. Y esto nos hace herederos de Dios por Cristo Señor nuestro. Porque así está escrito en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él. ¿Está en usted el espíritu de Dios? Amén, lo recibo. Amén, lo Entonces recibo. usted conoce las cosas de Dios. Amén, Abba Padre. Si usted no conoce al Espíritu Santo, es porque fue bautizado solo con agua, con bautismo de agua. Porque el bautismo de Juan, pero recuerde que Juan dio testimonio que venía uno después de él, que era antes que él, y que éste bautizaba con Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pasó con ese llamado pastor que dice el Espíritu Santo de Dios venga a mí? Ah, bueno, que él solamente ha sido bautizado con espíritu de agua. Necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Amén, Abba Padre. Sabemos ahora, como está escrito en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cómo se llama el espíritu que proviene de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Un regalo hermoso. El espíritu que produce la paz. Amén, amén. Como está Amén, escrito en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. También está escrito en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La anterior, ¿cuál era, bendecido? Perdón. Romanos 8:25. La No, anterior. Romanos 8:15. 8:15. Y ahora Equivocado. estamos en 1 Corintios 2:13. Ya. Lo cual también hablamos no con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual Otra. y lo terrenal a lo terrenal. Les voy a dar estas citas bíblicas para que ustedes anoten ahí y para que vean la diferencia entre la carne y el espíritu, para que vean cómo Dios nos transforma o nos traslada del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del mundo de la ignorancia al mundo del conocimiento. Amén. Anoten ahí estas tres cartas y la van a leer para que ustedes vean la diferencia entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, entre el hombre terrenal y el ser espiritual. Primero, Colosenses capítulo 3, del 1 al 17. Colosenses capítulo 3, del 1 al 17. Ajá. Segundo, Efesios capítulo 5, del 1 al 20. Efesios capítulo 5, del 1 al 20. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, del 16 al 25. Oye, Esto Así es. está aquí, no lo hablamos con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu. Esto no te lo enseño yo, esto me lo enseñó el Señor a mí, mi pastor. Amén, ¿Quién es mi amén. Lo pastor? recibo. Dios. Y cuando Amén, Abba tú lo Padre. lees,
entonces Dios te lo enseña a ti. Amén. ¿Ves? Muy importante que tú, estas 3 cartas, Colosenses 3 del 1 al 17, Efesios 5 del 1 al 20 y Gálatas capítulo 5, 16 al 25, tú la leas y vas a comprender literalmente la diferencia entre la carne y el espíritu. Ya. Ahí es el mismo Dios el que te enseña que debes de andar más por el espíritu que por los deseos de la carne. El Ya mismo vengo. Dios que te enseña que estar en la carne es disgustar a Dios. Y les voy a aconsejar algo. No es bueno disgustar a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia esta verdad. Y la Amén. verdad es que no existe ningún diablo, sino que nosotros, según la carne, hemos sido el diablo. Y que hoy Dios nos enseña a andar, a caminar por el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Esto es importantísimo, porque como dice Colosenses capítulo 1, versículo 27, lo único que va a salvar a este planeta es que Cristo sea formado en vosotros. Es lo único que salva a la humanidad. Por eso, corregimos o se revela también por el Espíritu de Dios lo que está escrito en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir? Espiritualmente. ¿Estamos activos ahí? Amén, amén, bendecido. Amén, lo recibo. Entonces dice en Romanos 8, 3 al 8, porque lo que era imposible para la ley, ya que ésta era débil delante de los deseos de la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu. Abba, O Padre. sea, que así como Cristo tuvo un cuerpo carnal, con deseos engañosos, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, nosotros de la misma manera. Amén. Pero nosotros, al igual que Cristo, hoy no queremos o no estamos conforme a esos deseos. Amén, Y amén. queremos no andar por ellos, sino andar por los frutos del Espíritu. Así Bondad, amor, mansedumbre, tolerancia, templanza, etcétera. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Por Amén. dónde andas tú? ¿Me entiendes? Yo tengo que Así es. juzgarte en ninguna manera. Tú a mí en ninguna manera. Pero tú te Así miras es. en el espejo al igual que tengo que mirarme yo. Así Y es. decirme a mí mismo, ¿ando por la carne o por el espíritu? ¿Por dónde deseo andar? ¿Quiero seguir sembrando para la ira de Dios o prefiero seguir sembrando para la alegría de Dios? Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por Amén. cuanto los Abba, deseos de Padre. la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo puede sujetarse los deseos de la carne a los frutos del espíritu? Por ejemplo, el fruto del espíritu te dice, amor, bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia. Y el deseo de la carne es fornicación, adulterio, inmundicia, celos, pleitos, ira, contienda. ¿Cómo puede sujetarse? ¿O cómo pueden andar ahí junticas? No pueden. Es imposible.
Por eso no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que Amén. viven según la carne, según Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es. ¿Queremos tener bravo a Dios? No, En ninguna manera. así es. ¿Quién puede con la ira de Dios? Imagínate tú. Recuerden compartir, comentar, seguir y dar corazón. Como está escrito 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por ejemplo, el espiritual entiende que Judas Iscariote tuvo que vender al Señor porque estaba en el propósito de Dios. Así es. Por lo tanto, no puede hacer un muñeco y vestirlo y quemarlo y decir que está quemando a Judas Iscariote. Así es. ¿Sí me explico? El Bien. espiritual, el carnal, por ignorar lo que está en Zacarías, que dice que iba a ser vendido por 30 monedas de plata y que gracias a esta venta nosotros somos coherederos con Cristo y herederos de Dios de aquella promesa hecha a nuestro padre ancestral Abraham. Zacarías que bendecido. Si Cristo no muere, nosotros no heredamos. ¿Sí comprendemos? Así que es muy importante comprender que era necesario que Cristo muriera para que tú y yo pudiésemos heredar. Claro, claro. Así es. Así que nosotros no podemos juzgar a Judas por hacer lo que hizo, Así porque es. ya estaba predestinado por Dios a que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Por eso el Señor le dijo, el que mete la mano en mi plato, y luego le dijo, ve y haz pronto lo que tú tengas que hacer. Así es, claro. Mira cómo comprende el espiritual, como está escrito en Romanos capítulo 10, 4 al 8. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Hay algún pecador? No. No. No puede haber pecador, hermano, pero ¿cómo vas a decir que no hay pecador? No puede haber pecador. Hay transgresor, pero no puede haber pecador, porque Ya. Cristo murió por nuestros pecados. Amén, Amén. El amén. que entiende lo espiritual, comprende que Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley de Moisés es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo está diciendo que el pecado entró por la ley y por el pecado la muerte. Al cumplir la ley de Dios, queda abolida la ley de Moisés. Así que por lo tanto, a no haber ley, Automáticamente, no hay sí. pecado. Automáticamente no hay pecado. Y al no haber pecado, no hay muerte. Hermano, pero no es el cadáver el que se está veloreando en medio de la sala velatoria. No, porque resulta que aunque el cadáver esté ahí, el espíritu es inmortal gracias a Cristo. Y el espíritu regresa automáticamente a Dios que lo dio. Amén, Así amén. es que hubiese sido malo y todo lo demás. Bueno, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué no puedo yo ser juzgado por nadie? Porque a mí el que me juzga es Dios. Y por lo tanto yo no juzgo a nadie, sino que dejo que Dios sea el que lo juzgue. ¿Sí me explico? Amén. Sino que Amén. más bien para mí todos son salvos. Aún el que por ignorancia o incredulidad hace cosas que no debe. ¿Sí me estoy explicando? Amén, Amén. amén. Ahora bien, bendecido, entonces podemos hacer el mal que de todas formas no vamos para el cielo. Bueno, Colosenses 3:25 dice, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay acepción de personas. Esto quiere decir
en esta vida, como la gracia sirve para esta vida y para la venidera, en esta vida o en la próxima tú vas a pagar conforme a tus hechos. Por eso Así es. vemos a espíritus que vienen presos en cuerpos paralíticos desde el vientre de su madre y que pueden durar hasta 30 y 30 y pico años así, paralíticos. ¿Me entiendes? Entonces el espíritu está preso dentro de ese cuerpo. Está pagando cosas que hicieron. ¿Es el pecadero el pecado de sus padres? En ninguna manera. Primero porque no hay pecado, porque no está bajo la ley, sino que por lo que hizo, o sea, en su vida anterior, bien sea por pagar Colosenses 3:25, tiene que recibir la injusticia que cometió y Dios le hace que pague en esa forma o en cualquier otra. ¿Sí vamos comprendiendo? Así es. Entonces, es muy importante porque esto es lo que va a hacer que las cárceles se abran. Porque cuando el hombre natural, Dios le despierta por el espíritu y empieza a comprender estas buenas nuevas, el transgresor, Bertale, al entender, dice, entonces no me conviene hacer el mal. Y como no le conviene hacer el mal, se aparta del mal. Y cuando se aparta del mal, la puerta de la cárcel, que esa se cierra para el que hace el mal, se abre para que salga de ella y no vuelva a entrar. ¿Me explico? Amén, amén. Así es. Muy importante esto. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y esto se entiende porque Romanos capítulo 10, 4 al 8 dice lo siguiente. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ejemplo, si una persona ayuna sin comer para que Dios le conceda un deseo, va a tener que seguir ayunando sin comer para que Dios le conceda ese deseo. Pero según Así es. Isaías 65, a Dios le agrada que yo duerma y descanse toda la noche. ¿Me entiendes? Y que siempre yo esté en paz y que esté tranquilo y que esté bien. ¿Me entiendes ya? Eso es lo que le agrada a Dios. Y cumpla el cuarto mandamiento. Y cumpla con el cuarto mandamiento. Claro, porque al cumplir los 10 mandamientos y participar de la sedaca, Dios se va a encargar de mí como se encarga de las palomas del cielo y de las flores del campo. ¿Sí me explico? El verdadero ayuno. Entonces, así es. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya esto pasó. Vino Cristo del cielo. Amén, sí. Ajá. Y estuvo entre los muertos. Amén. Lo recibo. Y resucitó. Amén, lo recibo. Amén. Bueno, Andábamos muertos. ¿cómo yo voy a en delitos decir? y pecados. ¿Cómo yo voy a decir en mi corazón quién subirá al cielo o quién descenderá? Ya esto pasó. Amén. ¿Sí me explico? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor y creyésemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Pero esta salvación que es para mí, yo la recibo también para todos los que, mis hermanos. Amén, amén. Por eso, en el justo juicio de Dios, no condenamos a nadie para que nadie nos juzgue y nos condene a nosotros. Recordemos lo que está escrito en el libro histórico de Mateo 7:1. Por lo que condenas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Libro histórico de Mateo, capítulo 7. Desde el 1 usted lo lee y ahí está. Amén. ¿Entiende ya? También dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tienes tú la mente de Cristo? Ah, bueno, recordemos que Cristo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Activando los frutos del Espíritu. Y en los Amén. frutos del Espíritu no está la palabra perdón. Ajá, de la misma manera. Porque la piedad, el amor, la bondad, la mansedumbre, la tolerancia, la templanza, ¿qué produce todo eso si no el perdón? Amén, Abba Padre. Así es. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo activada. Como está escrito en el libro histórico de Juan 15:15. Ya no os llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nos las ha revelado hoy el Señor todas estas cosas. Amén. Amén, amén, lo recibo. Y ustedes saben que al único que Dios le dijo amigo fue a Abraham. Ajá. Y si Cristo hoy nos está diciendo que no nos llamará más siervos sino amigos, no nos está revelando Él las cosas de Él. Amén, amén, así es. Yo recibo que sí. Amén, lo recibo. Sí, Como Señor. está escrito en 1 Corintios 2:16. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Como está escrito en el libro histórico de Juan 16:7-14. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Les Amén. pregunto, ¿ha venido el Consolador a vosotros? Amén, amén, lo recibo, sí, Señor. Amén. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo de Dios. El El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces yo no tengo que decir, Espíritu Santo, ven a mí, porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? En vosotros. En vosotros. En vosotros. Mira qué tremendo es esto, ¿ah? Pero Amén, Abba Padre. el ministro llamado pastor no sabe esto. Hay que decírselo, hay que hacérselo saber. Amén, Que amén, el así Espíritu Señor. Santo ya está en él, que lo que tiene Amén. es que despertarlo. Amén. Entonces dice, libro histórico de Juan 16:7-14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado Amén. por cuanto no creen en mí. Todavía le están diciendo a la gente pecadora. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Todavía muchos estamos esperando que venga el Señor. El Señor está cerca. Mira, el Señor está tan cerca que está en nosotros. Amén. Amén. Amén, Gloria Abba a Padre. Dios. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mi carne, Amén. tu carne ha sido ya juzgada. Amén. La carne, ¿para dónde va? Para el barro. Y Para el el polvo, espíritu, para Dios que nos lo dio. y Gloria a el Dios. espíritu para Dios que nos dio. Entonces ya Amén. esta carne fue juzgada. El fin de esta carne es la separación del espíritu. Y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y dice el Amén. Señor, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el espíritu de verdad, ya vino, Amén, amén. Amén. os Señor. guiará, Amén. os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque os tomará de lo mío y lo hará saber. Por eso Amén. les digo que este evangelio no es mío, sino del que me envió. Y ustedes tienen que saberlo, que aquí se glorifica es a Dios. Aquí el único pastor es Dios. Aquí el único maestro es Cristo. Amén. Aquí Lo la recibo. única Abba enseñanza Padre. es el evangelio de Dios. Amén. Ajá. Muy importante esto. Bendecido, y el último es tremendo, el último. ¿Cómo? El 15, el 15.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ajá. Qué tremendo. Así que es una nueva visión la que llega desde el cielo, que te activa la pasión de Cristo y su evangelio. En Amén. él se revela el misterio de Dios el Padre y de Cristo, que se Amén, lo mantiene en tu cuerpo por la fe al Dios bendito, por lo cual clamamos, Abba Abba Padre. Abba Padre. Padre. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Amén, lo ¿Por recibo. qué? Porque el evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Por lo cual clamamos, gloria Amén, a Abba Dios de la gloria. Lo recibo. Amén. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque Amén, lo desde recibo. antes Dios te santificó. Te declaro Amén. sano, te declaro libre, te declaro Abba Padre. sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro Amén. sano reinando en vida en Cristo Señor. Abba Padre. Abba Amén, Padre. Abba Padre, amada. Recuerden compartir, comentar y seguir. Recuerden, todo este programa se llama Hilo Espiritual. Amén. Doy gracias Abba al Dios Padre. de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Le doy Amén. gracias por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, porque ellos son Juan el Bautista es el último de los profetas, como dice en el libro histórico de Mateo 11:11 al 15. Amén, amén, Doy amén. gracias al Dios de la gloria por mi Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne, que entregó su vida por mis pecados y perdonó mis pecados. Doy gracias a Dios por los apóstoles de verdad, de estos 14 apóstoles escogidos por Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito en Ezequiel capítulo 14 que si hubiesen 3 como Noé, Job y Daniel, aún con hijos, solamente ellos 3 serían salvos. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por esto clamamos, Abba Padre. Abba Gracias, Padre. amada. Amén. Ángeles por todo, por el Gracias a poder Dios que por Dios ti. me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los Amén, declaro lo recibo. prosperados con toda prosperidad. Los Amén. presento delante del Señor mi Dios, Cristo bendito, limpios, puros, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, perfectos en Cristo, Señor nuestro. Amén. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por eso clamamos, Abba Abba Padre. Padre.
Gracias a Dios por ti, amado. Amén. Gracias a Lo Dios por la amada recibo. Madre Iglesia. Aquí agua. Amén. Amén. Lo recibo. Amén, amén, Abba Padre. Amén. Abba Padre. Padre. Ay, Dios. Y Miguel Daniel no está por ahí. Miguel, venga, lo llaman por aquí. Cuidado. Porque Miguel Daniel yo creo que no se sabe los 10 mandamientos. Ven. Ajá, ¿dónde te está? sabe los 10 ¿Dónde está? Ese es un ¿Dónde está ministro ese ministro competente. competente? Yo me sé los 10 mandamientos. El primer Ah, qué mandamiento bueno, para ver. Abba Padre. los 10 mandamientos son, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo no adora imágenes. El tercero no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto estar 7 sábado. El quinto honrar a tu padre y a tu madre. El sexto no cometerá homicidio. El séptimo no adulterará. El octavo no robarás. El noveno no mentirás y faltará falso testimonio. El décimo no codiciará tu casa de tu prójimo. Eso, un Abba aplauso. Amén. Padre. Abba Padre. Abba Padre, qué Abba bonito. Padre, qué Qué belleza. bien. Amén. Y al Gracias ministro a Dios Eloy, por ¿de qué nos habla el ministro Eloy? Por ahí está también el ministro Simón Elías, ministro del Señor. No, bendecido no está por aquí. Y Están la las bendecida las de- Javier y la bendecida Jaciel. Mami, te voy a acomodar. Así es, La bendecido. bendecida Javier ya se sabe los 10 mandamientos. Feliz día, amada. Lidia, día. Cómete esta hermosa iglesia del Señor. brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bella cosa por mi boca, mi Dios te vino a hablar. Amén, amén, amén. Hoy voy a hablarle de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso quiere decir que si nosotros no hacemos las cosas que nuestros padres nos dicen, eso no nos ayudará a nada en la vida. Tenemos que obedecerlo y darle gracias a Dios de la vida que nos dieron. Amén. Amén. Abba Padre. Amén, amén. Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre. A ver, bendecida la diaconasa Javier. Javi. Viene Javi. Abba Padre. Feliz día, bendecido. Padre. Feliz día, amada. Hoy les voy a hablar de los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no imágenes. El tercero, no cometerás el nombre de Dios en vano. El cuarto, santificar el día sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El 8, no mentirás. El 9, no robarás. Y el 10, no destruyirás la casa de tu prójimo. Bueno, el 8 es no robarás y el 9 no mentirás. Le faltó el 7 y el 8, el 6 y el 7. Se me olvidó. Ah, bueno, hasta el Pero 5 muy que le bien. Muy bien, Abba muy bien. Padre. Ya le Esforzando, falta ¿verdad? poquito. Es importante. Ajá, sí. Y el tuyo. Dale, el tuyo. Y dale. Jaciel,
Ahí viene bendecido. Dale. Sería bendecido. Feliz día, amada. bendecido. Feliz Feliz día, día. amada. El primer mandamiento es amar a Dios de todas las cosas. Amén. Abba Amén. Padre. Abba Padre. Abba Padre. Ay, sí. Ya que está pura ella por decir. Ajá, papá. Ay, Abba Padre, qué bonito. Amén. Y así se lo van aprendiendo y vamos viviendo por ellos. Mientras Amén. ellos se los Amén. aprenden, nosotros los recordamos y andamos firmes en el Señor con esos 10 mandamientos. Amén, lo recibo. Amén, Abba Padre, lo recibo. Bien. Amén. Amén, Abba Bueno, la Padre. gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Ángeles Abba con Padre. todos ustedes. Amén. Los Amén. amo, De la amada, misma y manera, recuerden mañana bendecido. por este mismo De la misma canal manera. Hilo Espiritual. Recuerden que estamos también en YouTube con el estudio completo en Facebook, YouTube e Instagram. Amén. Amén, Por lo lo cual recibo. clamamos, Abba Padre, ángeles con todos Gracias ustedes. por toda la amada Madre Iglesia en todas las Amén. naciones. Amén, Abba Padre.